Hola, pues aquí estamos de nuevo en esta sección de pensar crítico y hacer creativo. El tema de hoy va a ser explicando algunas frases para que nos ayuden a comprender ciertas cosas de nuestra vida personal. ¿Sí? Me voy a permitir mover mi vista un poquito hacia mi computadora y leer algunos párrafos de las cosas que yo quisiera explicar para entender algunas cosas de nuestra vida, ¿sí? Son algunas frases. La primera con la que quiero empezar es entender aquello de los resultados fallidos que tenemos en la vida. Normalmente nosotros hacemos planes, y obviamente cuando hacemos un plan es porque queremos lograr algo. Y cuando ese algo no se logra, pues lo consideramos como un fracaso, como un fallo. Y eso nos puede llevar, pues obviamente, a caer en ciertas emociones que incluso nos pueden limitar para seguir avanzando en la vida. Y yo quisiera comentarles que para mí, cada vez que tenemos un resultado fallido en la vida, pues deberíamos verlo como si el universo fuera como una especie de entrenador personal que nos lleva a un campo donde hay un montón de obstáculos, ¿sí? Y se convierte en un entrenador que nos dice, pues mira, aquí están todos estos obstáculos, yo no los puse, ni sé quién los puso, pero eso es lo de menos, porque ahí están. Y tú tienes que avanzar y cruzar por ellos. Entonces yo lo único que voy a hacer, ¿sí?, es empujarte a que desarrolles tu creatividad para que encuentres la manera en que tú te puedes adaptar a vivir en este mundo o en este campo lleno de obstáculos, porque no hay manera de que los evites, hay que cruzarlo. Y lo único que tienes que hacer es usa tu creatividad para que te adaptes a esta forma de vivir, porque no hay más. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, tenemos que entender otra cosa. Todos tenemos derecho a todo en la vida. Nada es exclusivo de nadie. ¿Sí? Ninguna cosa dice, esto nada más es para Antonio, esto nada más para María. No, todos tenemos derecho a todo. ¿Sí? Entonces no te limites a decir, no, es que hasta aquí llego yo. No, tú tienes derecho a todo. Y en eso consiste ser adaptable, que tú entiendas a lo que tengo derecho, pero entender no es exclusivo de mí, no es solamente para mí. Tengo derecho a él, pero no me es exclusivo. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que pensar es, ¿no será que estamos equivocados en el concepto de la felicidad? ¿No será que la felicidad es simplemente la ausencia de dolor y sufrimiento en la vida? Y si esa fuera la premisa, pues lo que tenemos que tratar de evitar o de reducir es el dolor y el sufrimiento. ¿A qué lleva esto? Debemos dejar a un lado de pensar en el tener y en el hacer para tener. Y nos tenemos que enfocar en evitar que las cosas que hago o que las cosas que tengo me encaminen y me lleven hacia el dolor y peor tantito, hacia el sufrimiento. ¿Sí? También
Recuerda si eres hombre. La hombría en nuestro mundo exige demostración. A diferencia de la mujer, que lo femenino ya es inherente. La mujer ya cuando llega por solamente el hecho de ser mujer, ya trae ciertas cuestiones culturales o de enseñanza o de aprendizaje, como le quieran llamar, que todo mundo entendemos, los valores entendidos. Una mujer es bella, es casta, es pura, ¿sí? No miente, es honrada. En cambio, el hombre tiene que demostrar cada valor, tiene que demostrar cada fortaleza y sobre todo tiene que evitar mostrar debilidades. ¿Sí? También debemos de entender que en esta vida, ¿sí?, hay que diferenciar entre lo que pretendemos, queremos y necesitamos. Porque eso produce precisamente dolor y sufrimiento. Esa diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo necesito, esa diferencia que puede haber es la que provoca dolor y sufrimiento. Porque hay cosas que queremos, pero que no necesitamos, y nos esforzamos tanto en lograrlas que a veces cuando llegamos a ellas nos damos cuenta de todo el dolor y sufrimiento que causamos para otros y para nosotros mismos para llegar a esto que quiero, pero que no necesitaba. Ojo con lo que hacemos para vivir. Otra cosa que siempre yo digo, cuando tú quieras lograr algo en la vida, guarda silencio. Desafortunadamente, el mundo existe algo que se llama envidia. Desgraciadamente hay gente que está empeñada en perder y en hacernos perder. Entonces, si quieres algo, trabaja, pero callado. ¿Sí? El silencio, aunque ustedes no lo crean, es un valor increíble que a veces no usamos y que por ser tan abiertos y tan sociables, a veces cometemos indiscreciones que nos llevan al dolor y al sufrimiento. ¿Sí? Y otra cosa que yo les pediría para cuestiones de su vida: nunca se olviden de ser alegres. Fíjense bien que no hablé de felicidad, porque la felicidad es un concepto a veces tan difícil, pero la alegría yo siento que es un bien más accesible. Y aparte, es un bien que como que no hay forma de sustituirlo. ¿Sí? Cuando uno está alegre, cualquier otra emoción choca contra ella. ¿Ok? Entonces, siempre hay que estar alegres, no felices. Vuelvo a repetir. Y me gusta más lo de la alegría porque vuelvo a insistir en ello. Es más accesible la alegría que la felicidad. ¿Sí? A veces la felicidad tiene un montón de valores, de asegúnes, de cosas que tienen que encadenarse una con otra para llegar a la felicidad.
En cambio, la alegría es simplemente sentir ese ánimo de sonreír, ese ánimo de hombre, decir estoy vivo. Continúo. Y aparte, quien se va por la idea de que es preferible o tiene en idea lo de ser feliz, hay un detallito que a veces se nos olvida, muy importante en la felicidad. Para ser feliz en la vida, el primer requisito que debes de cumplir es estar saludable. Cuando tú estás enfermo, es pero dificilísimo que te sientas feliz. Hay una descompensación, un desequilibrio tal que puedes tener todo, exceptuando obviamente la salud, y no te sientes feliz. Entonces, por eso yo pienso que la alegría es más fácil, es más barata, es más accesible, ¿sí? Y aparte, ya pensándolo bien, la felicidad de repente suena como que es una quimera, como una locura, como algo como intangible, ¿sí? En cambio, el dolor, el sufrimiento es real, ¿eh? Y si no, una vez hagan el experimento, cuando sientan un dolor, traten de visualizar dónde lo sienten, cómo lo sienten, para qué lo sienten, por qué lo sienten. Y en cambio, la felicidad es tan difícil de explicar. Es como tan etérea. El dolor es puntual. El sufrimiento es puntual. Lo puedo describir fácilmente. La felicidad no. Por eso insisto en esa cuestión de felicidad y alegría, ¿sí? Y la otra cosa en este sentido de la felicidad y la alegría, recuerden esto: tenemos que ser muy objetivos en nuestras vidas, ¿sí? Pero también tenemos que ser, contrariamente, también muy subjetivos, ¿sí? Objetivos en el sentido de que debemos adaptarnos, de que la vida es como es, nos guste o no, sea valorada por injusta o por justa. La vida es así, ¿sí? Pero también tenemos que ser muy subjetivos, ¿sí? Porque hay que vernos hacia adentro, ¿sí? Hay que adaptarnos a nosotros mismos de acuerdo a la subjetividad de nosotros. ¿Y por qué digo subjetivo? Porque cuando yo internamente, Antonio, valoro que esto es correcto, pues es subjetivo, porque ¿quién lo está valorando? Pues yo mismo. Yo soy el que decide, de acuerdo a ciertas creencias y valores, que esto es correcto o bien que esto es incorrecto. Es subjetivo porque es algo mío. Entonces, se fijan, tenemos que aprender, tenemos que adaptarnos a ser muy objetivos hacia afuera, porque la vida es así, pero también muy subjetivo, de que las cosas que yo valoro como realidad son cosas mías. Y vivimos en este mundo del objetivo y lo subjetivo.
Y a veces son donde nos desequilibramos y entramos en conceptos de sufrimiento y de infelicidad, porque, vamos, a veces lo subjetivo lo queremos llevar al objetivo. Queremos pensar que lo que yo considero justo, pues la vida tendría que funcionar en ese sistema de justicia. Y pues, ¡pum! La vida nos golpea y nos dice, no, yo tu sistema de justicia me vale, como dirían los jóvenes ahora, ¿no? Y en este mundo de lo subjetivo, también tenemos que entender lo siguiente. Hay como tres cosas que juegan en esto de lo subjetivo, o el mundo de uno mismo, ¿no? Uno es tu personalidad. ¿Cómo eres tú? ¿Sí? Pero también juega mucho lo material. ¿A qué me refiero con lo material? Pues el valor que tú le das a las cosas de fuera. Es personalidad, material. ¿Sí? Pero también hay otro elemento. Que siempre estamos muy preocupados de cómo nos ve la gente de afuera. Y tenemos que buscar la manera de cómo equilibrar mi personalidad con lo que yo valoro de lo material y cómo me ve la gente. Y tenemos que tener cuidado porque a veces valoramos más cómo nos percibe la gente y entonces lo material lo alineamos a cómo me perciben y la personalidad pues también la adecuamos a cómo me perciben. Y entonces es cuando lo subjetivo pues todavía choca más con lo objetivo. Porque ya lo subjetivo ni siquiera eres tú mismo, sino eres lo que otros decidieron que debías ser. Todo esto que les he planteado hasta ahorita, si yo lo hago en un resumen, a lo que los quiero llevar es a lo siguiente. Tenemos que valorar en una forma crítica su hemisferio izquierdo del del dolor y el sufrimiento con la parte creativa de tu hemisferio derecho, ¿sí? Para lograr la alegría en tu vida. ¿Cómo pasar del dolor, sufrimiento a la alegría? Adaptabilidad. ¿Sí? Los dos hemisferios funcionando en encontrar un equilibrio en dos cosas que tienes que enfrentar. Dolor, sufrimiento. Pero tienes que moverte hacia la alegría. Fíjate bien, no estoy hablando de felicidad, otra vez volví a insistir. Que la felicidad tiene sus asegúnes. Es más fácil llegar a la alegría que llegar a la felicidad. Se los dejo para que los reflexionen. Espero no haberlos confundido mucho con toda esta vuelta que le di de darles información así como desperdigada para llegar al resumen de esto, que simplemente es: tenemos que aprender a trabajar el dolor y el sufrimiento hacia un camino llamado alegría.
usando tu pensamiento crítico, de encontrar de que, oyes, el dolor a veces es causado por cuestiones de resultados fallidos que tienen que ver con esa descompensación que tenemos, de desequilibrios entre lo que quiero, necesito, entre lo que la gente quiere de mí y mi personalidad, y entonces termino en dolores, y como no entiendo cómo salir de ahí, convierto ese dolor en sufrimiento y me pierdo en todo esto, y la alegría nunca llega a mí porque no me adapté y porque mi pensamiento creativo no me permitió generar los medios o los recursos para moverme de un dolor a la alegría. Les agradezco y espero no haberlos confundido esta vez. Gracias y nos vemos.